Vale. Ya estamos grabando. Buenos días a todas, todes, todos. Bienvenidos a este segundo día de las jornadas Prisma de Señoras Trans Vivo y en Investigación. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la cálida bienvenida que han recibido las jornadas, por vuestro cariño. Y antes de empezar introduciendo a las ponentes, quiero recordar que esto es un espacio seguro. Eso significa que hay un código de conducta que os mandamos cuando os invitamos a las jornadas, cuando aceptamos vuestra propuesta para venir, que ha de ser cumplido en todo momento. Si una persona no cumple este código de conducta, las personas de organización lo gestionaremos. Esto va desde poder daros un aviso a echaros directamente de la conferencia en la que estéis participando. Así que, por favor, no nos hagáis llegar a esto porque hemos construido esto con mucha ilusión y queremos que lo disfrute todo el mundo. Y vale, voy a admitir a algunas personas rezagadas que están llegando. Y vale. Entonces, hoy para abrir el segundo día de jornadas tenemos un plato fuerte, una mesa redonda con 3 investigadoras trans que trabajan en campos distintos, están en momentos distintos de su carrera investigadora y nos van a aportar perspectivas distintas sobre qué supone ser una mujer trans en investigación. Va a ser muy interesante y además vamos a tener a nuestra compañera Aurora Ranchal de Prisma moderando. Entonces, creo que va a ser algo de lo que todas vamos a poder aprender mucho y me está matando la garganta hoy. Perdón. Voy a proceder a introducir a las ponentes. Pues, por una parte, tenemos a Jarajuana Bermejo Vega, que es investigadora Marie Curie en la Universidad de Granada. Es física, informática, especializada en la computación cuántica. Juani, además, es experta creando espacios seguros en la academia y ha cofundado 2 iniciativas en este aspecto muy importante. Una, el Grupo de Igualdad de Oportunidades en la Red de Doctorandes de la Sociedad Max Planck, y luego Q-Turn, que es un congreso de cuántica que ha sido concebido desde la diversidad y con una fuerte presencia de temas como los derechos laborales, cómo responder a acosos y ética en la academia. También estará hoy en la mesa redonda Elena García Cebollada, que es investigadora predoctoral en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza, donde está realizando su doctorado, que cursa sobre bioinformática, estructura de proteínas y dinámica molecular. Elena es activista trans y boyera en Rebelión Feminista, Purna y el Grupo de Ciencia Inclusiva de la Marea Roja de la Investigación. Y coordina el Congreso BAC Zaragoza 2021. No, como veis, nuestra segunda invitada hace un montón de cosas y colabora mucho con la comunidad. Y finalmente tenemos a Rosa María García, que es investigadora predoctoral en filosofía y género, así como traductora y activista marxista, feminista y trans. Participa en la Asamblea del Orgullo Crítico de Murcia y en la Asociación Rebelión Feminista. Bueno, todas nuestras invitadas de hoy son muy conocidas, al menos yo creo en el contexto de redes sociales, y seguro que muchas personas habéis venido a verlas porque os gusta mucho el activismo que hacen en redes. A mí al menos sí, y por eso es por lo que dije, oye, hay que traer a esta gente que mola mucho. Y bueno, pues Aurora Ranchal, que es compañera en Prisma Ciencia, va a estar moderando, es activista, es vocal de participación en Prisma, en la casa, y además es investigadora en el área de matemáticas. Como veis, un planteo muy diverso en distintos momentos de su investigación y que nos van a dar perspectivas muy distintas para que podamos llevarnos a casa una idea global de las distintas formas en las que se es una mujer trans en investigación. Y sin dar yo más el rollo, quedo prestando atención a los chats. Recordad que podéis escribirme para cualquier cosa. Y pues os dejo con la moderadora y las ponentes. Adelante. Buenos días. Buenos días. Como Joaco ya ha hecho las presentaciones, pasamos directamente a las preguntas. Así que la primera es, ¿qué pueden esperar las mujeres trans de la academia?
¿Qué podemos...? ¿Qué? No te he oído. ¿Qué pueden esperar las mujeres trans de la academia? ¿Queréis empezar alguna de vosotras? A ver si Empieza tú. empiezo a contar yo mi experiencia. Yo realmente, para mí, el salir del armario fue un momento de mucha incertidumbre porque realmente es como, tú estás como mujer trans en la academia y no sabes qué esperar. No sabes de prácticamente nadie o de casos súper lejanos y en ese momento no sabes cómo esperar. Sabes que la academia a veces va un poquito por detrás de la sociedad en cuanto a estos temas. Y en mi caso yo estaba muy tensa cuando salí del armario y realmente luego salí y fue una aceptación total por parte de mi entorno. Fue muy bien, pero todavía no sé qué esperar del futuro. Yo ahora mismo estoy ya cerca de terminar mi doctorado y no sé si esto me va a afectar luego a la hora de pedir, de pedir postdoctorados, de solicitar trabajo. No sé hasta qué punto va a afectar, porque estas cosas son cosas que van por lo oculto y realmente mm, yo creo que a lo mejor las dinámicas de exclusión hacia las personas trans son como más sutiles, no hay confrontación directa en la mayor parte de los casos. Hay gente que sí, pero esas hay en todas partes. No sé muy bien qué más decir ahora mismo, la verdad. Mi experiencia también es un poco esta, en realidad. Y además, no sé, yo salí del armario en el máster hace ya... Ay, si veis, bueno, hay un gato, creo que ya lo ve todo el mundo. Le gusta estar presente. Por favor, gato. Oye, se ha puesto en modo maligno. Vamos a ver. Bueno, perdón. No pasa nada. Yo salí del armario en el máster y es eso, es la situación de incertidumbre de decir, bueno, el profesorado, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo van a reaccionar mis compañeros de clase? Luego, cuando sales del armario, en mi caso, cuando me presenté al tutor de tesis y le dije, oye, quiero hacer una tesis sobre este tema, yo le dije, pero llevaba trabajando 2 años de aula interna con este profesor y claro, la dinámica de tener que salir del armario frente a una persona que no sabe lo que te va a decir. O el tema de enviar correos a otras personas para ver si pueden tutorearte o si pueden dirigirte la tesis y que no te contesten, porque por ejemplo en el feminismo académico una cosa que tiene es que hay mucha transfobia, particularmente mucha transmisoginia en determinados círculos y nunca sabes por dónde va a salir. Y tienes que ir al final con el tema de cara porque, bueno, mejor ir con el tema de cara y que no te contesten, a que te contesten y a lo mejor tener que aguantar durante por lo menos un año hasta que puedas cambiar, ¿no? Pero como esa persona, pues tiene poder sobre ti, tiene poder sobre lo que tú haces, sobre lo que tú investigas y puede hacerte la vida muy difícil en ese sentido. Todo depende un poco también de la universidad. En el caso de la Universidad de Murcia, que es donde yo he estado bueno, desde casi siempre, hay un protocolo, por ejemplo, para cambiar el nombre en el registro interno. Y es una situación muy distinta cuando no hay protocolo. Evidentemente, el protocolo cambia muchísimas cosas y mejora las condiciones una barbaridad, aunque sea un protocolo muy básico. Pero es algo realmente muy complicado. O sea, es verte en la posición de decir, hay gente que puede joderme la vida si le da la gana aquí, porque lo pueden hacer. ¿Puedo yo ahora? Bueno, mi experiencia es, bueno, creo que hay un poco quiero distinguir un poco lo que fue mi experiencia de lo que creo que es la situación general.
Yo cuando salí del armario en general, pues me fue bien. Estadísticamente, lo más común es que la gente me apoyó mucho. O sea, los compañeros de trabajo me apoyaron siempre. Sin embargo, yo creo que en la academia hay problemas, barreras estructurales y sesgos que dificultan la vida a las personas LGTBIQ+, personas trans y no binarias, y si estáis en una intersección como varios colectivos infrarrepresentados a la vez, temas de interseccionalidad, sois mujeres, personas racializadas u otro colectivo, lo que sea, pues se ve que los problemas te afectan más. Y en general los estudios y encuestas muestran que las personas queer están sujetas a más niveles de estrés en la academia, tienden a sufrir más problemas de salud y que en la academia hay mucho acoso, del cual no se habla, y es difícil matizar si el acoso que ocurre es grave porque no se habla de ello, porque es muy común, porque en realidad tampoco hay tantos datos. Pero muchos espacios en la academia no son seguros y las personas no normativas se sienten normalmente menos seguras en esos espacios. Se ve que el acoso es más común entre, por ejemplo, personas LGTBI y mujeres o mujeres trans que en personas que tienen más privilegio. Y, por ejemplo, alguna experiencia extraña que yo he tenido en mi campo es que cuando en la conferencia más grande de computación cuántica hicieron un show transfobo hace un año. Hicieron una especie de baile sexy extraño transmisógino. Y bueno, hay muchas situaciones un poco oscuras que a lo mejor no quiero meter en la introducción de golpe, podemos ir hablando despacito. Luego sí que hay esfuerzos también para intentar hacer la ciencia más inclusiva. Seguimos teniendo que luchar, por ejemplo, con el tema de que haya espacio seguro, códigos de conducta, pero está habiendo progreso en ciertas áreas. Empieza a haber códigos de conducta en muchas conferencias, protocolos antiacoso, lo cual es bueno y de hecho es una cosa que a mí me ayuda a ir a eventos. Y creo que muchas personas están de acuerdo en que la visibilización de las problemáticas queer cada vez están más presentes. Entonces, es un poco... No quiero hacer un monólogo, interrumpirme. Se me da muy bien hacer monólogos, pero no quiero hacerlo. No, lo único sobre lo que quería poner es que además me encanta cómo hablas, me encanta cómo habláis. Simplemente quería añadir, si escucháis el gato, a lo mejor lo podéis escuchar. Simplemente quería añadir que realmente si estamos aquí en buena medida es porque nuestra experiencia no es la peor, porque no se nos ha apartado precisamente. Eso condiciona mucho nuestro punto de vista y las cosas que vamos a contar aquí. Pues, sí, de acuerdo. ¿Has terminado ya la intervención? Sí, creo que he tocado varios temas. Vamos a pasar a continuar la conversación, diría yo. Primero quiero recordaros que las preguntas al final, que alguien ha soltado ya una en el chat, van después. Salvo las mías. Aurora, eso está bien, yo las estoy juntando y luego os las haré llegar, o sea... Vale. O sea, vale, entonces sí que pueden ponerlas que, ahora. Que sigan viniendo esas preguntitas, que están muy bien. Vale, pues ponedlas si queréis, pero las responderemos luego, vale. Y me salgo del guión para preguntar respecto a lo que has dicho de que en el feminismo académico, que no en el de calle, hay mucha transfobia. ¿En qué ámbitos os da la impresión que hay más y menos transfobia dentro de la academia? Dentro de la academia. Uf. Bueno. Estoy pensando en una métrica. Me he atascado porque estoy pensando en una métrica robusta para medir esto y no se me ocurre ninguna. Si no sabéis responder, paso a las que sí están en el... Es que es muy amplia la pregunta, entonces me he atascado. No, yo sí quería comentar porque mi campo, por ejemplo, que es la filosofía y también me muevo en la sociología, yo he visto menos transfobia de la que podría esperar, digamos. O sea, quiero decir, son campos en los que
Además son muy distintos entre ellos. Las ciencias sociales no tienen nada que ver con la filosofía muy en particular, además. En la filosofía lo que ocurre es que en España muy particularmente el feminismo académico evidentemente tiene, digamos, tiene una brecha muy importante en lo que hace al feminismo clásico y el feminismo que no es cisetero, porque el clásico tiene un sesgo muy cisetero y además muy evidente, quiero decir. Y el círculo mainstream, en general, es el clásico. Es, bueno, que casi todo el mundo que más o menos siga a alguna persona trans, aunque sea, pues sabe quién es Amelia Valcárcel o Alicia Millares, que son de las feministas académicas clásicas, y en realidad el nivel es un poco este, en la mayoría de ocasiones. Pero luego te encuentras que hay círculos queer, como por ejemplo, pues con Gracia Trujillo, por ejemplo, ¿no? Que es todo lo contrario. Pues porque son personas que vienen de los movimientos LGTB normalmente, básicamente. Entonces hay una cercanía mucho más... es también en parte una brecha generacional. En sociología ya digo que es otro tema. En mi caso, por ejemplo, no tuve ningún problema, ni con los compañeros de clase, ni con el profesorado, y ningún problema. Pero, bueno, el tema del feminismo académico es da para una tesis, sinceramente. Yo es que soy académica y feminista, pero no me considero feminista académica, entonces me considero más física teórica en ese sentido. Te puedo decir que en física, por ejemplo, en estudios en Reino Unido bastante amplios muestran que solo un 14% de las personas trans no binarias están fuera del armario. Comparado si comparamos con hombres homosexuales cis, pues es un 40%, que tampoco es tan bueno, por cierto. Pero vamos, que las personas trans están todavía están bastante escondidas, en cierto sentido. Y el problema más gordo que hay es un problema cultural, de que la cultura no es inclusiva y no es segura para muchas personas trans. Luego, si nos ponemos a mirar mucho, está en muchas partes, está en la contratación, está en el comportamiento de las conferencias, está en las revistas científicas, que son transfobas todas, pero bueno, en muchos sitios. Pero yo no te sé decir dónde hay más, es que lo veo por todas partes. Yo la verdad es que mi experiencia con la biología, porque es una de las principales armas que utilizan para echarnos contra nosotros, pero realmente el campo de la biología no es muy transfobo. La mayor parte de gente en biología tiene bastante claro que el ser trans depende de lo biopsicosocial y no solo de lo bio, y que realmente lo que se hace en la biología es describir caracteres biológicos. Luego ya cómo te comportas en la sociedad es otro tema. Puede haber cierta influencia, pero no hay un determinismo. Entonces, yo creo que siendo que muchas veces todos los argumentos son como es que la biología, pues miren señores, la biología no opina así. Será la biología de tu libro de la ESO, pero la biología es muy compleja y es la diversidad lo que abraza, vaya. Es decir, que en física, que es un campo donde el género no tendría mucho que ver, es más fácil convencer a alguien que una partícula puede estar en dos sitios a la vez que una persona no tiene el género muy claro a veces. Sí, yo realmente no sé cómo de inclusivo será el campo, ¿no? Pero que muchas veces parece que nos pones la biología como muy negra, muy en contra de las personas trans y no es tan horrible como parecería a priori. De hecho, en mi experiencia, biología y matemáticas son de los sitios más inclusivos dentro de la academia. Aunque tengo entendido que en otras partes matemáticas lo contrario, así que también depende de la geografía de donde estés, de campos, al parecer. Esto también dentro de un campo puede cambiar mucho según qué comunidad, porque en realidad los científicos tendemos a agruparnos por conferencias o por
subtemas súper especializados o en general cuando vamos a pedirlas, muchas veces incluso nos organizamos en torno a financiación. Básicamente construimos lobbies. Entonces, en física, a lo mejor, yo qué sé, hay un grupo de gente en física fundamental que es súper majo y luego hay otro grupo que, pues, que es como los Sith de Star Wars. Y va un poco por grupillos, ¿sabes? Pero vamos, que la situación general no es genial. Ahora siguen unas preguntas que van principalmente dirigidas a Juan, y porque es la que tiene más experiencia en esto, que son sobre construcción de espacios seguros en el trabajo o en cualquier otro ámbito académico. Lo primero sería, ¿a qué recursos y asociaciones se puede acceder para estas cosas? A ver, recursos y asociaciones. En cuanto a recursos, lo más básico de espacios seguros es que en general muchos sitios no tienen un protocolo antiacoso definido y hay un montón de recursos de protocolos antiacoso online que os puedo mandar cuando queráis. Pero bueno, es tener un código de conducta, un protocolo de que defina lo que es el acoso, lo que se espera de la gente que está en esa comunidad o lugar o sitio y tener una focosa para reportar casos de acoso. Eso no lo tienen en muchos sitios. Y falta, y es como lo mínimo más básico y que te cuesta muy poca inversión y que sacas gran alto beneficio. Y luego también falta muchísimo entrenamiento a profesionales. Por ejemplo, en la universidad, mucha gente, por ejemplo en Andalucía, se aprobaron los baños de género neutro, por así decirlo, en 2014. O sea, de 2014 las personas tienen derecho en centros públicos a usar el baño que quieran, ¿vale? Pues los docentes investigadores del PAN, nadie sabe eso. Las etiquetas de los baños siguen siendo binarias, ciscéntricas, y no se ha implementado en 7 años ningún cambio, bueno, en casi ningún cambio respecto a ello, porque simplemente la gente no sabe nada. No hay información ni entrenamiento previsto para los profesionales sobre cómo tratar a un estudiante no binario sin hacerle sentir mal. Que son cosas muy básicas. Entonces, realmente yo creo que esas son dos cosas en las cuales las instituciones se tienen que centrar porque es que son súper básicas. O sea, entrenamiento para profesionales que trabajan en un centro público y códigos de protocolos antiacoso. O sea, que tampoco cuesta mucho. O sea, asociaciones. Yo es que solo me sé lo de mi área. En mi campo tenemos una asociación que hacemos eventos de diversidad e inclusión en ciencia, en computación cuántica, y yo puedo proveer de recursos de este tipo. Y hay una página web, por ejemplo, que se llama Geek Feminism Wiki, que tiene un montón de recursos de este tipo también. Pero en general tampoco te puedo hacer una review de todas las asociaciones porque no lo sé. Conozco las más cercanas a mí. Añado que en universidades en general hay unidades o comisiones de igualdad con el nombre que sea. En la Universidad de Barcelona son comisión de igualdad. En otras universidades pueden tener otro nombre, pero suele haber algo así. La cosa es si funciona o no, que depende mucho de la universidad y de la facultad. Aquí yo empiezo rectorado de igualdad e inclusión y una unidad LGTBI, pero es muy reciente y está muy bien y le hacen un trabajazo, pero es muy reciente. Entonces, a ver si eso continúa y da la impresión de que realmente están súper poco financiados por la importancia que tienen. O sea, esa es mi impresión. De hecho, los protocolos de nombre, los de los estudiantes aquí, protocolos de cambio de nombre ya están más o menos funcionando con retrasos, pero los del PDI, yo fui la primera en probarlos y todavía no han cambiado el nombre en un año. O sea, y tampoco quiero culpar a nadie, pero va un poco lento. O sea, Sí, no, la experiencia es un poco que depende también de la universidad y cómo esté montado en ese caso. Yo sí que sé que la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad, que es como se llama en UNIZAD, sí que están muy en pro de los derechos trans porque conozco a la vicerrectora, he tenido reuniones con ella y enseguida ha estado muy a favor y muy preguntándome de qué podía hacer. Entonces, por ahí sí que hay disposición, pero también tiene que ser como tenemos que depender de la disposición personal de las personas que están un poco al cargo, ¿no? Entonces, sí que está bien insistir, sí que está bien luchar para que tengan protocolos, para que desarrollen todo bien. A mí me pasó lo mismo, aquí el protocolo está diseñado para estudiantes, el protocolo de cambio de nombre, tanto con cambio de nombre registral como no.
Y cuando llegué yo como PDI, pues entraron un poco en pánico, lo hicieron. Hay en páginas que aún no está cambiado, pero en la mayoría sí. Y, y eso yo creo que en general depende mucho del sitio. Yo creo que sí que tenemos que insistirles si pasa cualquier cosa igualmente para que, no sé, les entren en la cabeza que estas cosas pasan, pero tampoco creo que se pueda esperar de manera genérica que resuelva todo. Entonces yo en ese caso también intentaría estar en contacto pues o con sindicatos o con colectivos de estudiantes o con asociaciones LGTB de la zona por toda la presión extra que haya que hacer. Sí, es muy importante tener sindicatos y redes externas como Prisma y otras, porque, bueno, estas redes internas de la universidad cambian con los gobiernos de turno y además están un poco limitadas por los recursos que les den. Entonces, y tampoco pueden hablar por las personas afectadas. Las personas que trabajan ahí estarán afectadas por unos problemas, pero son los que están ahí, no van a tener la voz de las personas que les afectan las problemáticas. Sí. Los protocolos contra el acoso, ¿qué hay ¿qué tienen que tener estos protocolos? Información sobre lo que es el acoso, información sobre lo que son conductas deseables, un poco una parte de educar, por así decirlo, y otra parte que diga, que defina un protocolo de si alguien te hace algo que tú consideras que es acoso, cómo lo denuncias, a dónde va esa información, cómo se va a tratar, qué pasos se van a seguir, y tiene que tener gente entrenada detrás del protocolo. Cuando tú te envían a un profesional que te va a ayudar con tu caso de acoso, hay veces que ponen a gente que no tiene ningún entrenamiento y se cometen errores garrafales. Por ejemplo, como decirle a la víctima que van a hablar con el acosador, que es como de, no puedes hacer eso. En plan, se tiene que garantizar la anonimidad de la víctima, se tiene que priorizar las necesidades de la víctima frente a la institución, lo cual no se hace nunca casi. Muchas veces los protocolos están diseñados para prevenir que la víctima hable o que salga la información para proteger a la universidad de una forma muy ridícula, además, porque hay veces que se prioriza totalmente a la universidad y al acosador frente a la víctima y es como de, no sé qué estáis esperando que ocurra aquí, pero si esto va a los periódicos va a ser peor para vosotros, pero también es antiético. Pero en general que tiene que tener a gente formada detrás y mucha información siempre a la víctima, en plan de informarle en todo lugar, de garantizarle que se le garantiza el anonimato, garantizarle que va a tener control de todos los pasos del proceso, que no se va a difundir información sin su permiso y informarle muy bien de todo, porque las víctimas en estas situaciones están muy inseguras, muy afectadas, se encuentran mal y cualquier situación de este tipo sale mal, es fatal para la persona. Esa persona probablemente, muy a menudo las víctimas de acoso en ciencia cambian de lugar, cambian de trabajo o cambian de campo o se van, porque los protocolos no existen o no se implementan bien. O sea, es un poco... Y bueno, otra cosa muy básica es que tiene que tener criptografía, ¿no? Pero que hay veces que igual esto no deberías hacerlo en Google Forms. Que si son datos no anónimos, tienen que estar encriptados y seguir las leyes de protección de datos. Y si no hay un protocolo, ¿cómo debe responderse a una agresión? Si no hay protocolo y tú no tienes formación, deriva a alguien que lo tenga, o manda a un abogado, o en general da apoyo emocional sin meterte en berenjenales. Si no sabes si no tienes la formación como para hacer algo complejo, no lo hagas. Simplemente da apoyo emocional. Y valida a la víctima. Dile que les crees, valídales en todo y ayúdales a encontrar los recursos. Y en el caso peor, en el caso de duda, ve a la poli. O sea, si no sabes si la universidad te va a ayudar, vas a la policía directamente, en fin, ya está. Es que a veces que la policía, mira, tienes muchas desventajas, pero si la policía te va a meter genial y no te va a proteger, pues para eso vas y denuncias directamente. Te vas a un abogado. No sé. Y completando ya esta parte, ¿qué cambios
a nivel legal, ¿crees que irían bien para prevenir estas situaciones? No me preguntéis de leyes, no sé de leyes en España, nada. Pero bueno, una ley integral muy amplia ayudaría, porque no es deseable que cada universidad implemente esto de una manera, ni que cada centro implemente esto de una manera. Entonces, las leyes más amplias, más generales y detalladas, ¿no? No digas una ley que es como de, vamos a prevenir el acoso, ¿no? Tendrá que poner, define eso un poco, ¿no? Pero en realidad el acoso tiene que ser, en mi opinión, los protocolos muy de seguir a piñón, porque si la creatividad ahí no suele ayudar, si cada persona va un poco haciendo lo que le parece mejor. Ahí seguir los datos y lo que digan los profesionales, hacer protocolos, implantarlos y que al final es una cosa que tiene que ver con nuestra salud, nuestros derechos laborales y pues es importante. Un momento, un momento. A lo mejor alguna de vosotras sabéis más de leyes que yo, porque... No, yo en cuanto a leyes no sé prácticamente nada, ¿no? Pero sí que es cierto que lo mejor, lo ideal sería un protocolo unificado para, para toda España, pero sí que es cierto que el tener una ley ya tiene un impacto hacia esto. Por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza fue prácticamente salir la ley trans de Aragón y establecerse el protocolo para, para las personas trans, que a lo mejor ya con hacer una ley de prevención del acoso por diversidad en entornos laborales ya sería un gran avance, aunque no sería lo ideal, pero ya sería algo, ¿no? Sí, y para tener profesionales contratados, que es que tienes que tener a alguien contratado especializado en esto, porque cualquiera de nosotros nos llega una víctima y es que atender a esta gente es muy duro, también para la gente que les atiende. Tienes que estar realmente preparado y saber lo que va a ocurrir muy bien, porque es que también es una situación en la cual tú te puedes desestabilizar mucho y cometer errores si no estás preparado. Yo participé en la comisión de creación bueno, no era creación del protocolo porque ya teníamos uno, pero era revisión y modificación del protocolo contra el acoso de la Universidad de Barcelona y una de las cosas que pasaba es que para muchas cosas todo lo que son medidas contra el agresor, como este es funcionario, era muy difícil a nivel legal implementarlas porque la mayoría necesitabas poder defenderlas en un juicio, tener pruebas de su culpabilidad, cosa que suele ser difícil. Es decir, Sí, a veces no es culpa de la universidad algunas cosas. Es que yo no entiendo muy bien cómo funciona esto a nivel legal, pero a mí me resulta curioso que incluso si tú no puedes echar a una persona, no puedes limitarle el acceso al edificio. Que es como de, vamos a ver, a lo mejor tienes que obligarle a pagar por ley, pero intenta limitarle todo el acceso a todo lo que puedas. Es como, que es como, que no es ideal, pero es que realmente da la sensación de que no se mueve un dedo a menudo. Incluso en Canadá, por ejemplo, yo conozco de algún caso de un acosador en centros que realmente no son, el funcionario de Norteamérica no es como en España. Se puede echar a la gente con mucha facilidad. Yo conozco muchos casos que no se echa a la persona y se podía echar. Y se opta siempre por la vía se suele optar por la vía menos contundente. O sea, y en la privada sí que los puedes echar y sé de casos muy graves en que no se ha echado a alguien. Se da un caso de un profesor de una academia, un profesor particular, que su solución a que acosara sexualmente a las alumnas fue dejar de ponerlo con alumnas menores de edad. Es muy bestia. Y era una academia privada, podían despedirlo sin problemas. Y tenían pruebas de varios de los casos de acoso por chats grabados. Es decir, sí, que a veces no es culpa de la universidad, pero a veces sí.
Sí, yo he visto casos de profesora cosa, se le echa un tiempecillo hasta que el estudiante termina su UTFM, después se va, vuelve, le ponen un edificio aparte, y todo normal. La universidad hace promoción a veces de la empresa de esta persona. Es como de, sí, pues, maxi cool. Anyway, que el listón no está muy bajo, en el resumen. Con protocolos y entrenamiento ya avanzaríamos algo, pero también eso, que hace falta leyes para que no dependa de la decisión política de la persona de turno todo esto. Pues pasando ya a otro tema. Voy a cerrar la ventana. Vale. El cambio de nombre registral o la falta del cambio de nombre, ¿cómo afecta o puede afectar a las publicaciones y el acceso a becas? Yo en este caso, yo tengo el nombre cambiado, no el sexo registral. Básicamente cuando decidí cambiarme el nombre fue como vamos a publicar un artículo pronto y voy a ir a congresos, voy a cambiármelo ya. Luego a efectos prácticos, nadie te pide que certifiques que ese es tu nombre, puedes usar, si tienes ya claro tu nombre, puedes usar directamente tu nombre en las publicaciones y también en los congresos. Porque en ninguna parte te piden el DNI, tú puedes publicar como tú quieras. De hecho, bueno, yo siempre publico con García Cebollada con el guión, que al fin y al cabo eso también es una modificación del nombre, y eso es súper común entre publicaciones de personas españolas con dos apellidos. Entonces, en cuanto a cómo registrarte en sitios, yo creo que no tiene tanto peso. Sí que a lo mejor para cosas gubernamentales, para cosas de proyectos, de becas, de tal, sí que influye más. Yo estoy haciendo el doctorado con un contrato FPU, que es una de las ayudas que da el gobierno a la contratación, y cuando me cambié el nombre, me llegó un mail del señor que lleva esto que se notaba que estaba súper alterado porque normalmente escribe muy formal, muy correcto, muy tal. Y ahí, bueno, le faltaban comas, había faltas de ortografía. Al señor le dio un pequeño cortocircuito en la cabeza. Y básicamente el mail decía que esto era una incidencia que la tenían que comentar al ministerio para el mantenimiento de mi beca. Que es como, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Que claro, yo en ese momento me dio muchísima ansiedad leer ese mail, aunque por dentro decía, a ver, que el número de DNI es el mismo y que mis méritos siguen siendo los mismos, que no tiene ningún sentido que me quiten la ayuda. Entonces yo creo que también es un poco de cara a enfrentarte a esto, es saber que a veces la gente que tiene que hacer cosas burocráticas va a entrar un poquito en pánico, le va a costar conectar los cables, pero que luego sale bien en la mayoría de casos cuando te has cambiado el nombre. Una cosa que añado, en España se utiliza, bueno, en muchos sitios se utiliza Web of Science, una página web, o portales como Web of Science cuando vas a pedir becas, contratos. Entonces, es muy fácil cambiarte el nombre para publicar cuando vas a hacer un artículo nuevo. Nadie te pide el cambio de nombre, registrar, como ha dicho Elena. Pero cambiar los papers pasados sigue siendo todavía bastante pesadillesco, porque algunas revistas han puesto algún protocolo ya para cambiar esto, pero no está unificado y son todavía un número pequeño. Y aparte de eso, tiene que cambiarte toda la indización de archivos, tiene que cambiarse en portales como Web of Science para que luego todo esté bien puesto y tú puedas solicitar tus becas. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo, para las solicitudes que voy a hacer en los próximos años, he pasado completamente de intentar cambiar el nombre en artículos pasados porque mi prioridad ahora mismo, que no me la líe en la NECA ni ninguna convocatoria, antes de tener el nombre cambiado en 2 artículos, en otros 2 a lo mejor el número cambia y luego a lo mejor no sé cómo se va a actualizar Web of Science. Pero bueno, mi solución para eso es inicial y tirar para adelante. Y para los artículos nuevos, como nadie te pide nada, yo firmo siempre con el nombre nuevo, ya está. En España, corregidme si me equivoco, pero me parece que ninguna revista puede ser ha habilitado políticas para cambiar el nombre en artículos pasados. O sea, sé que es algo que pues, pasa en Estados Unidos y tal, pero aquí me parece que no. Muy pocas. Yo de España no lo sé.
Yo la verdad es que de España no tengo ni idea. Que la mayor parte de revistas que miramos de cara a publicar pues son revistas internacionales y tal. De hecho, yo ya no sé escribir en español ciencia, pero sí. Luego también sí que es cierto que está el ORCID, que ahí sí que te deja, que es una página en la que vas acumulando las publicaciones, que yo creo que ahí sí que te acumula, aunque con el nombre antiguo, y te puedes... Sí. Y puedes cambiar. Lo que a mí ha habido en convocatorias que sí que lo que me han pedido ha sido el código de ORCID, que ahí sí que puedes tener recopilados todos tus artículos, sea con un nombre, sea con otro, y que te deja incluso poner tu nombre acá, el nombre antiguo. Hay 3 índices. Bueno, está Web of Science, que creo que utilizan ResearcherID, el ORCID, ORCID, y luego está Scopus, que no sé si es el seguir, que te piden en convocatorias españolas. Entonces, lo bueno es a mí no me gustan estas empresas, pero bueno, lo bueno es activarte los 3, porque cuando te activas los 3 se suelen indizar sin problemas en general. Puedes asignar, no recuerdo en cuál de estas páginas, puedes asignar múltiples nombres a un ID. Creo que es en ResearcherID. En ORCID se puede. De hecho, puedes poner tu nombre y luego los nombres secundarios, por así decirlo. ¿Hay alguna pregunta más de esto? No, ya está. La siguiente es sobre congresos y encuentros académicos. ¿Cuáles han sido vuestras experiencias? ¿Cuáles son las consecuencias de ser una mujer trans en el foco de atención y más ahora que estamos bastante en el foco de atención mediático? Uy, madre, que habría matado. Rosa, llevas un rato sin hablar. Empieza tú. Sí, es que, bueno, ya os lo comenté a vosotras personalmente, pero yo realmente no tengo demasiadas experiencias, entonces puedo hablar lo justo y estoy aquí pues para aprender sobre todo. Pero en mi caso, no he tenido, digamos, problemas, pero también es porque yo he comenzado pues a publicar y a acudir a congresos ya con la pandemia. Y la situación en lo virtual es bastante distinta. Ahora, pues, por ejemplo, el congreso de Marie Corners no se está posponiendo directamente, pero es un congreso específico y, pues, claro, con la gente que organiza y conozco a muchas otras personas que participan en el congreso, es como estar en casa, básicamente. Tengo otra situación porque pues participé en un congreso del Institut d'Estudis Feministas de la Universitat Jaume I, un congreso sobre la agenda feminista y participé pues, con un artículo hablando específicamente de cuestiones trans, en este caso. Y en este caso me sorprendió porque la acogida fue buena y lo que me parece mal es que me sorprendiera, sinceramente, porque es un poco indicador de la situación. Porque, bueno, siempre en los ámbitos académicos, bueno, siempre no, pero lo correcto es como tener ese desprecio educado hacia las otras personas, incluso cuando quieres hacer ciertos comentarios, a no ser que tengan un entorno que ya permita que esos comentarios sean agresivos, pues son unos comentarios con ese desprecio educado clásico, clásico y clasista, porque tiene mucho de cuestión de clase, ¿no? Yo, en mi caso, ya digo que no tienen problemas pues para nada relacionado con esto. También es que cuando vas a congresos, pues tú más o menos tienes una cierta red de contactos, por pequeña que sea, y eso hace mucho, eso hace muchísimo. Yo he organizado muchos congresos en mi vida y he organizado algunos que ponían énfasis en inclusión y he estado en muchos que no. Entonces, en física es un campo muy homogéneo. Son tíos blancos de clase media y heterosexuales. Normalmente
europeos en Europa. Ves que muy a menudo, apenas hay estadísticas, pero muy a menudo puedes ver que el número de mujeres es 10%, 15% de los participantes. El número de speakers invitados, los ponentes invitados, suele ser muy poco diverso. Muchas conferencias tienen paneles de hombres todavía. Y normalmente puedes ver un poco, puedes averiguar mucho de cómo va a ser la conferencia viendo los ponentes que han invitado normalmente, porque ahí ya se revela mucho cuál es el estado mental de los organizadores en términos de igualdad. Pero cuando hemos organizado eventos diferentes alternativos, lo que hemos hecho ha sido intentar poner más diversidad de ponentes invitados, poner ayudas para viajar, poner códigos de conducta y poner paneles dentro de las conferencias. Lo que hacemos, por ejemplo, en Qt, en la organización mía, es poner charlas de igualdad y diversidad e inclusión que son de visibilización. No son nada avanzados, son charlas de, vamos a hablar un poco de sesgo implícito, vamos a hablar un poco de derechos laborales en ciencia, vamos a hablar un poco de cosas básicas son realmente pedagógicas normalmente. Pero bueno, con tener un poco de esfuerzo, poner un poco de esfuerzo en hacer un ambiente de test seguro, tener código de conducta y poner un poco de diversidad en el programa, la tasa de mujeres aumenta ya 30%, 33%, a veces 40%, que es casi se dobla. Y esto se ha visto, por ejemplo, en Qt y en BQIT, que es otra conferencia que se hace en Reino Unido, que sigue un poco un esquema parecido. Entonces, diría que los principales problemas para ir a conferencias para mí, por ejemplo, son que voy y no me siento segura porque veo que no hay código de conducta, veo a lo mejor que los ponentes son solamente de un género, o sea, y bueno, y que no se pone esfuerzo ninguno en atraer a las minorías o que se sientan cómodos. Entonces, realmente yo diría que con esas dos cosas que he dicho, los eventos mejoran bastante cómo se sienten los participantes y la diversidad que tienes. O sea, bueno, muchos eventos no son accesibles, que es otro tema bastante gordo, pero por temas de socioeconómicos, no poder viajar o tener algún tipo de discapacidad, perdón, no se dice esto en español, algún tipo de diversidad funcional o tener, pues si eres neurodivergente puede que tengas problemas para acceder a los eventos. O sea, y bueno, es una cosa que se está empezando también a mirar a más ahora, pero muchos eventos son poco accesibles. Muchas personas con discapacidad que conozco se ofenderían por lo de diversidad funcional porque es un eufemismo. Yo es que no me corresponde a mí el debate, pero bueno, es que me sale del inglés, que en inglés dicen disability todo el rato. Es que me sale... Sí, discapacidad simplemente significa que hay una capacidad mermada o ausente y es bastante descriptivo para muchas personas del colectivo. De nuevo, yo no sé, yo no tengo que opinar aquí, es como lo que me digáis. O sea, yo soy neurodivergente, eso sí, pero no tengo claro que... No creo que me dieran un certificado de discapacidad en ningún sitio en España, así que, bueno, no. En mi caso dice así, por eso precisamente no lo he mirado. Bueno. Yo, bueno, en cuanto a congresos, si mi gato me deja hablar, ¿Cómo? la experiencia es que yo la verdad es que a los congresos que he ido presenciales, después de salir del armario, han sido todos en entornos de confianza. Ha sido o bien los congresos que organiza mi instituto de investigación, entonces ya básicamente conoces a todo el mundo y ya te conoce todo el mundo a ti, entonces ya es un entorno como en el que investigas, entonces dentro de lo que cabe es un lugar relativamente seguro, es un lugar conocido, al menos, como en el tema de el otro congreso al que he ido es de la Federación Española de Biotecnólogos, que es el BAC, el Congreso Anual de Biotecnología, que es el que ahora coordino yo. Y ahí básicamente es que como ya conozco a
todo el mundo que organizaba el congreso ya sabía que si pasaba cualquier cosa iban a estar ahí, porque además es un congreso joven, es una federación en la cual hay gran presencia LGTB. A veces se hace la broma de que hay demasiados heteros en junta directiva, para que os hagáis una idea del entorno que es, ¿no? Entonces, han sido entornos como muy seguros. Si ahora tuviera que irme a otro congreso, pues probablemente iría, pero iría como muy nerviosa y sentándome como en los laterales de la sala por si tengo que irme al baño. Porque la verdad es lo que dice Juani, es que en muchos no hay ninguna certeza de que vayan a hacer algo por la inclusividad, de que vayan a hacer algo por si hay acoso hacia ti, no hay esa certeza y claro, tú si no conoces a la gente que lo organiza, no sabes de qué palo van realmente y no sabes lo que te puedes encontrar. Entonces creo que el tema de los protocolos y de los paneles diversos es muy importante para fomentar esta inclusividad, para fomentar que la gente, aunque no te conozca, ya intuya que es un espacio seguro o más seguro que la media, al menos. Y Además perdona. que son... No, Juani, perdón. Iba a decir que además los paneles estos hacen falta porque los científicos tenemos que hablar a veces de estos temas también, que no sé, ¿por qué no vamos a hablar de nuestros derechos laborales de científicos? Es un tema de interés común, no sé, suele ser la charla más interesante de la conferencia normalmente. No sé, vas a decir algo. No, digo que también hay una cosa muy llamativa que es un poco casa con este tema, pero no es el tema como tal, que es cuando hay campos en los que se presentan discursos transfobos para conferencias en congresos y se aceptan, que es lo más curioso, porque está extendido, no por otra cosa. Que eso es una cosa que pasa y ante la que, bueno, es muy difícil encontrar recursos. O sea, bueno, no es el tema de investigación, pero por ejemplo aquí en la Universidad de Murcia se hizo un poquillo viral, me parece, porque invitaron a dar una conferencia a una mujer que, bueno, es una catedrática de filosofía que básicamente se ha hecho conocida ahora por un discurso transfobo. Y lo que se consiguió fue que porque las compañeras de Bellas Artes tenían como práctica obligatoria ir al seminario donde esta señora daba su discurso transfobo. Y lo que se consiguió además, que además yo estuve también asesorando con el tema, fue pues, que la pusieran voluntaria y ya está. Y es como, en ese contexto es una pequeña victoria. Pero es que resulta que esto pasa todo el rato y en el caso de los congresos muchas veces, no sé, quiero decir, el discurso de odio, o sea, tendría que quitarse y ya está. Pero bueno, es este tema de quién compone los paneles, quién está en el comité organizador, todas estas cosas. Y quién revisa, evidentemente. Perdón. No, es que es eso, digo, no es exactamente este tema, pero toca mucho este tema. Y me parece importante que, joder. Sí, yo es que muchas veces me voy de congresos, en plan de, o sea, esto es duro, pero me he ido de conferencias como ponente invitada internacionales en sitios top. Y no digo más porque me meto en líos. Porque había un organizador que era acosador. Y yo, oh, bien, un acosador. Gracias por esta ponencia invitada en superinstituto, pero no voy a ir. Y me ha pasado varias veces eso. Y también de que me inviten al comité de programa y, oh, el amigo del acosador de la conferencia anterior, pues que no voy a ir tampoco. Es como de, ni voy al comité de programa ni mando PPs a la conferencia. Y me ha pasado, no sé, al menos, ya ha pasado de las 5 veces y vamos a llegar a las 10 pronto. Y no soy solo yo, le pasa a colegas míos. En colectivo LGTB pasa más, en mujeres les pasa más y personas racializadas yo creo que también les pasa más, pero es difícil conseguir datos porque casi no hay ninguna. Es como, esperamos, que hace que también hay mucho racismo en ciencia. Tuvimos una charla de eso en una conferencia también. Y que eso que es que el percal, el listón está muy bajo de nuevo, o sea,
estamos menos en física y en informática y en matemáticas y en ingenierías estamos en no se habla del tema. Marina Logares, dice algo. Las preguntas luego, como las suyas. Las mías. Sí. La siguiente es sobre salir del armario en tu vida laboral o académica. ¿Cuáles son vuestras experiencias? Me consta que todas habéis salido. Pero creo que ya hemos hablado un poco de eso antes, al menos Elena y yo. Sí. Sí, yo no tengo mucho más que aportar, salvo el hecho de mencionar que no he dicho que pues, he tenido campañas de acoso TERFos así intensicas por robar manicuris a mujeres. Que es como de... Bueno, a mí me han dicho que es como de, sí, la roba la plaza a una mujer, tiene una manicuri, que es como de, buen invento, la manicuri no es una plaza de mujeres, pero bueno. Por lo demás, en el grupo... O sea, esto suele ser un problema, de nuevo, que es como de, con las personas individuales normalmente bien, pero la cultura no mola. El problema global es durísimo y el problema local suele ser, pues, con los trabajadores del instituto en general bien, o sea, pero vamos, o sea, Lo del acoso TERF creo que ha pasado a todas las presentes. sí, es como... Yo la verdad es que me he librado mucho y todavía no sé cómo, pero sí. A lo mejor te protege No un voy a decir ángel. muy alto. Yo el tema de salir del armario, también es que para mí es como que la transición y el doctorado fueron como muy, muy ligadas. Yo de siempre he tenido buen expediente, sí me gustaba la investigación, no tenía del todo claro el doctorado, pero sabía que con mi expediente iba a conseguir alguna ayuda a la contratación. Y al final eran 4 años de estabilidad económica, que bueno, eso para transicionar está muy bien. Entonces, yo para mí es como que una cosa fue coordinada con la otra, ¿no? El tener esa independencia económica de mis padres para también tener ese espacio con el inicio del doctorado, que era lo que me daba esa estabilidad económica. Entonces, una vez dentro ya era como, bueno, igual ahora al salir del armario, si todo va mal, pues me esperan 4 años con este señor. Que sí que hay posibilidades para cambiar de director con motivos justificados y tal, pero claro, es el pensamiento que aparece en la mente, ¿no? Y la tensión de no conocer a nadie. Luego también, pues, las míticas bromitas transfobas que cuando ya estás fuera del armario no salen, porque ya se dan cuenta de que están diciendo cosas feas. Pero esas cosas sí que te hacen un poquito de inseguridad a la hora de salir del armario. Yo no sé si salir del armario en el doctorado ha sido la mejor decisión para mi carrera científica, probablemente no, pero es que realmente me importa poco en ese sentido porque al final lo que más pesa es estar bien y de hecho ese estar bien me ha hecho tener muchas más fuerzas y me ha hecho ser más productiva y poder llevar más proyectos simultáneamente porque ya no tenía la carga mental de estar en el armario, ya no tenía la carga mental de no estar siendo yo. Entonces a mí me ha resultado positivo a la hora de cómo me desenvuelvo, porque además mi entorno lo ha aceptado bien, que puede haber entornos que no, que eso ya pues dependerá de cada caso. Yo te digo que no ganas nada por salir del armario más tarde, en ese sentido. O sea, es como de... Si me hubiera sentido mejor antes para hacerlo, lo habría hecho. No sé. Hay otra cosa que no hemos mencionado que son microagresiones varias, ¿no? Porque es que como tenemos agresiones hartas, tampoco nos olvidamos de las microagresiones. Pero bueno, cuando sales del armario, por ejemplo, como mujer o persona afeminada o persona femenina, el mansplaining es new level. Es como de... A mí me cuesta mucho identificarlo porque yo no leo muy bien a la gente a veces y soy una confiada. Pero hay veces que digo, joder, me están dando una explicación gigante de una cosa súper básica que le pasa a esta persona, está rara. Y luego, no, espera, era esto. Es como de...
Y es como de, o digo, pues se me ha ocurrido esto y pum, me echan una bronca y yo, ¿qué he hecho? Es como de... o que digo algo, no se escucha, después se lo ocurre a otra persona. O que un estudiante me manda a callar porque está hablando con el catedrático en mi proyecto. Es como de, no sé. Cosillas de ese tipo, te sientes menos respeto. Yo creo que cuando te sientas como mujer o en un aspecto transfemenino, pierdes como respeto y ganas en, uy, confío más en ti, te cuento mis problemas. Juan, y te quiero contar mi problema, porque tengo un problema con esto. Yo, este problema que no tengo nada que ver con él, pero bueno, yo te escucho porque soy buena gente. Es como y eso, mucha gente viene a contarme los problemas que tienen. Y luego que me parece súper guay, pero luego miro el resto del grupo y es como de, hey, un momento, vosotros no os pasa esto. Es como de... Yo con eso del mansplaining, creo que incluso es ya cuando tus actitudes no son, tu forma de comportarte no es masculina, aunque no hayas salido del armario, porque a mí me ha pasado antes de salir del armario, en un momento me explicaron literalmente el programa que yo llevaba desarrollando medio año. Pero esto es un clásico. Sí, lo que dices algo y se lo repiten. Esto es un clásico. La cantidad de gente que me ha explicado a mí todas las lecturas de filosofía feminista que yo ya me he hecho desde hace 3 años fácilmente. Y es bueno. O lo de... no sé, el tema de decirle a Elena que no sabe biología. A mí como que me sacaban temas más interesantes antes. Es como me decían algo y yo decía algo de ciencia y me decían algo como más complicado. Y ahora hay veces que digo algo de ciencia y me explican lo mismo y me lo explican peor. Y yo, ¿qué es esto? Es como de que yo estoy intentando no ser bimbo, que es como de que me gusta ser bimbo, pero es como de... Perdonadme. Ay. Aurora. ¿Os habéis fijado que las TERF también hacen algo muy, muy parecido al mansplaining y también dirigido a mujeres, no necesariamente a mujeres trans, sino a mujeres en general? No, pero yo de eso tengo experiencias, porque claro, bióloga, bueno, biotecnóloga, trans, Twitter, bueno, y hubo un momento en el que, bueno, mi campo en el que investigamos más es sobre todo ver efectos de mutaciones, entonces pues de ese campo conozco bastante. Pues vinieron a decirme que lo que yo estaba diciendo era totalmente incorrecto y básicamente a mí me respondía a todo diciendo que no tenía ni idea. Llegaron una compañera de Marea Roja y un compañero del centro de investigación, a los dos CIS, a decirle que estaba diciendo burradas y de forma pues agresiva, que si lo hubiera dicho yo habría sido, ¡guau! Es que las mujeres trans son súper agresivas, que le dijeron que no tenían ni idea de manera agresiva y resulta que a estas dos personas no les respondió y a mí me respondía todo aunque yo le diera estudios, ¿sabes? Que es como, bueno, igual un sesgo ahí sí que hay. Yo creo que también la similaridad también es que muchas veces tú dices A, te responden B, pero en realidad su objetivo no es ni responderte ni contribuir a la conversación, sino ponerte en tu sitio. Cuidado. Es como de que estás aquí levantando la cabeza mucho, no hables. En el caso del mansplainer, bueno, en el caso de la terza, es como de, te quieren poner... Estás en una minoría social precaria, invisibilizada y estás saliendo de ahí, eso está mal. Entonces te quieren volver a meter para adentro como en el guacamole. El juego este de dar al topo con el martillo. El otro día una me estaba pidiendo los datos que yo estaba, la fuente de los datos que yo estaba sacando de su fuente. ¿Qué? Porque su fuente no es sus opiniones. Que bueno, que no son argumentos honestos, entonces lo mejor es que puedes hacer es un botón derecho, papelera de reciclaje. Y
después, botón derecho, eliminar para siempre. Esto estábamos hablando de salir del armario. Si pasamos a la siguiente. Vamos a más laboral. ¿Cómo gestionar entrevistas de trabajo o entrevistas para becas? Esto es un tema. Siendo trans. Esto es un tema muy personal, he de decir, creo, ¿no? O sea, porque es como de cada persona tiene sus estreses, sus estresores, personas con disforia, la disforia es diferente, y su situación económica y un montón de movidas. Pero yo una cosa que hago siempre en las entrevistas es investigar a todo Dios, detener durante horas, en plan de, voy a echar a este grupo, pues me pongo a mirar los colaboradores, cuántas personas han salido del grupo, cuántas han colocado, miro cómo de diversos son las personas que han salido del grupo, cuántas mujeres han llegado a profa y pregunto a todo el mundo que puedo, en plan de conocer a esta persona. Las recomendaciones personales me parecen muy importantes en ciencia porque como además si tú acabas en un grupo donde la situación la persona con la que tú trabajas no te respeta, salir de ahí es duro luego. Entonces yo lo que hago es mucho preguntar mucho y en las entrevistas intento preguntar siempre a la gente que trabaja con el grupo preguntas aparentemente inofensivas como ¿y a ti cómo te gusta trabajar aquí? ¿Y cuánto tiempo llevas? ¿Y cómo se trabaja? Y, y ver qué responden las personas que trabajan con el investigador principal. Pero a mí esto de ir a un sitio solamente por el nombre de la universidad, jamás, o solamente por el nombre de la empresa, jamás, bueno, en Twitter también les hago screening. Y no sé, es una mierda, porque pierdo mucho tiempo haciendo estas cosas, pero es que tampoco me fío de nadie, entonces pues... Yo la verdad es que no me he tenido que enfrentar a entrevistas todavía, porque claro, yo empecé mi transición, salí del armario y tal, estando a mitad del doctorado, todavía no he terminado. Se va acercando el momento de terminar, pero no quiero pensar demasiado en ello. Y la verdad es que yo creo que mi actitud hacia las entrevistas sería como, porque mi forma de ser es como de ser muy directa, no me quieres así, pues mejor para mí yo del futuro, ¿no? Y sí que, bueno, pues tengo pendientitos con un símbolo lésbico, tengo un colgante trans, esas cosas siempre intento llevar algo de símbolo en plan de sí, soy, ¿y qué? Porque realmente, claro, ahora mismo es la perspectiva que tengo, luego si tuviera necesidades económicas, pues ya sería otra. Pero ahora mismo la perspectiva que tengo es que si me van a rechazar por ello, que me rechazan ya de primera si no estar un año quemada ahí. Pero esto ya es como lo lleve cada uno. Y no sé, yo creo que esa es la actitud que tomaría, pero depende muchísimo de las circunstancias y a lo mejor en 2 meses no tengo las circunstancias que tengo ahora. Así que esto es muy hablar por hablar, vaya. Si alguien quiere consejo para negociar salarios, les puedo dar consejo también, pero creo que estamos hablando de academia sobre todo, donde eso no suele ser el caso. Bueno. Pero bueno, creo que intentar mirar el factor personal del grupo y la ciudad es importante y muchas veces los estudiantes jóvenes se centran mucho en el prestigio académico y intentar conseguir recomendaciones y pensar en más detallitos que el tema o el prestigio. En realidad es mejor trabajar en un tema que te interesa menos con una persona que te trata bien, que en el tema que tú querías hacer, que estar en condiciones que no son buenas. Esta pregunta ya la hemos abordado antes, que es sobre si algunos campos son más abiertos o cerrados que otros. Hay aquí una anotación sobre que muchas observamos que hay mucha mujer trans en matemáticas e informática, pero esto ya se ha abordado antes, así que paso a la siguiente, que es... Una cosa que hemos dicho es que históricamente en informática hubo muchas mujeres desde el principio, que eso puede que influya. O sea...
Y Y también que... Sí. Sí, sigue. Bueno, eso y que las mujeres trans estamos muy online por motivos históricos, en plan de... yo estaba jugando a videojuegos y en modo online porque, bueno, no me gustaba salir a jugar con otros niños porque, bueno, tema acoso de nuevo. Realmente no sé muy bien si esos campos son más abiertos, que sospecho que en lo principal y lo importante no son las estructuras y barreras son parecidas, o si es más cosas de cultura o que los campos han evolucionado así por estos motivos. Dentro de física hay veces hay más mujeres en óptica que en materia condensada. Y no tengo ni idea de por qué. Es como de... Sí, yo dentro de las biomédicas, como los congresos a los que voy son muchas veces de biología estructural en general y tal, y ahí nos juntamos tanto gente experimental como gente computacional. Sí que es cierto que hay un estereotipo de que las personas que se dedican a bioinformática son las personas raras, son las personas que llevan más pintas, son las personas... Entonces ese propio estereotipo te permite experimentar mucho más, ¿no? Yo creo que por una vez, un estereotipo nos ayuda. El poder ser la rara, poder ser la pintas, poder ser la que lleva los pelos de colores. Es una buena forma de... Yo también he hecho eso cuando estaba explorando, en plan de voy a meterme aquí, la gente no va a saber si soy trans o soy friki, pues es como de... Eso yo he hecho un poquito también. Ah, me como esta pregunta porque es que ya es hora de las preguntas del público, pero sí haré esta otra porque es importante, que es que las aliadas cis, ¿qué pueden hacer para crear un ambiente más seguro y cómodo? Las aliadas y los aliados, aquí es un genérico femenino. Rosa, habla tú, bueno, que llevas un ratito sin hablar. Si estás cómodo. No, sí, es que es una pregunta que en realidad tiene muchas aristas, muchas posibilidades. O sea, evidentemente todo, como todo, depende del contexto, ¿no? Intentad responder de forma más Eh, resumida para que puedan haber preguntas del público. no te preocupes. Perdón, voy a interrumpir un momentito para puntualizar una cosa, que a no ser que ninguno os tengáis que ir, hay como un tiempo, o sea, no tenemos una jornada mucho después, entonces si queréis hablar o sea, que luego podríamos extendernos si la gente quiere quedarse con las preguntas y hacer debatillo y, bueno, pues yo esta mañana he dicho, Juan, perdón, Juani. Por favor, que yo estamos aisladas, por favor, quedémonos a platicar un rato. Sí, o sea, yo ya he dicho que mi mañana hasta que me pongo a hacer las lentejas es para esto, entonces que os extendáis y luego vamos a las preguntas, no os preocupéis. A mí me encantaría, pero no, por mi parte no puedo. Por mi Te parte. tienes que marchar. Vale, bueno, pues... Sí, tengo muchísimo curro. Pero muchísimo curro, una barbaridad, de hecho. He descansado este fin de semana, algo que debería ser normal, y me he arrepentido profundamente, de hecho. Pero bueno. Sé lo que es eso. Vale. Bueno, perdón, Rosa, dale. No. No sé, en realidad me da un plancazo, perdón. Es que tenía que haber dormido más, perdón. Si podéis comentar vosotras. Un consejo básico y útil es que trata a las compañeras trans como te gustaría que los hombres te trataran a ti. En plan de, cuando tú tienes más privilegio que las compañeras trans, pues recuerda eso. Intenta no quitarles el discurso. Intenta darles altavoz. Intenta incluirlas siempre. Pero como de, hay veces que... No robarles los Marie Curie. No te inventes cosas sobre en realidad, que yo creo que es como muchas cosas son, por ejemplo, el tema del acoso es una lucha común, el tema de los derechos laborales es una lucha común, el tema de cómo nos afecta la aplicación, muchas de las barreras que tenemos son comunes, entonces, pues no sé, lo más importante yo creo que hay veces que pues a lo mejor te olvidas de cosas como si haces un panel solo de mujeres, parlamento solo de mujeres, acuérdate de invitar a alguna compa trans, que no sé, que sí, me queda un poco raro. Es como de, o en general, gente no normativa. Recuerda tu propio privilegio, es el consejo, básicamente. No sé.
Sí, yo la verdad es que todo lo que había pensado ya lo ha dicho Juani. Sobre todo. Perdón, es que soy una bocazas. Es que soy... No, la verdad es que pensamos muy parecido en ese sentido, ¿no? Que es un poco, pues, también ser consciente de que las personas trans somos personas y que pueden tener privilegios hacia nosotros y que, pues eso, el tratar a las demás como te gustaría que te tratasen, siempre me parece una básica, ¿no? Y luego sí que me parece muy importante lo que has hecho de enfatizar el tema de los derechos laborales, enfatizar el tema del acoso, porque es algo que nos afecta a todo el mundo que estamos en investigación, pero especialmente a las personas que más discriminadas estamos socialmente. Entonces, creo que es una lucha que a lo mejor la gente que no está tan discriminada por varias cosas tiene como de media más fuerzas y menos impedimentos para hacer. Y es que además también les va a reportar beneficios a ellos, en este caso, hablando de privilegio. Entonces yo creo que el apoyar y hacer una lucha fuerte a favor de los derechos laborales y contra el acoso y la discriminación en este sentido, sí que es algo de lo que se beneficia a todo el mundo y también ayuda a tener un ambiente seguro. Una cosa donde el sesgo ha afectado bastante a muchas mujeres cis en mi experiencia y da problemas es, bueno, en el tema de hecho del acoso de mujeres cis a mujeres trans, muchas compañeras cis se quedan bloqueadísimas, en plan de, que yo lo entiendo en parte, ¿no? Porque pasas el ciclo de, ¿qué es esto? No lo entiendo. ¿Cómo va a estar una compañera atacando a otra compañera? Y primero se pasa un tiempo de negacionismo. Y eso es en parte por un sesgo implícito que tienes, que como de no puedes entender cómo una compañera va a acosar a otra, que es como de, bueno, es un caso de violencia intragénero. Aplica las mismas herramientas que hemos construido en el feminismo, o sea, intenta recordar qué es eso, que es como de aquí que puede ocurrir, ¿no? Y a veces que se intenta, que se protege de forma accidental o secundaria a la agresora. O sea, muchas de las feministas estas transfobas se las está protegiendo, no a veces directamente, sino con una actitud de pasividad, de que no se reacciona lo suficiente. Entonces, realmente es como de, joder, si una tía está acosando a otra tía, pues denunciarlo. Es como de, échalas de los espacios, eres rápida. Es que cuanto más rápida seas, mejor. Es que si no... Y ahí muchas veces se tarda en reaccionar y en parte se sufre, que yo creo que las compañeras que también lo pasan fatal con esto, porque como que no sabemos, cuando una agresora es una compañera, intentamos justificarla inconscientemente. Entonces, es muy difícil ser objetivo, pero hay que intentar un poco salir de ese bucle. Es un poco complicado. Yo creo que es importante hacer énfasis en más o menos lo que estabas diciendo, más o menos, de que las mismas herramientas que se han desarrollado para el feminismo sirven aquí porque es básicamente lo mismo, muchas veces. Y la mayoría de las personas que están interesadas en estos consejos ya conocen los consejos desde el feminismo respecto a la cultura de la violación, la cultura del acoso y todas estas cosas. Y saben las cosas que recriminamos a los hombres, que los convierten en cómplices, aunque no sean agresores, pues aplicar lo mismo. Es eso. No ser cómplice. Es que el tema, por ejemplo, la pregunta, ¿debemos dialogar con las TERS? Es como de, ¿cuánto tiempo hace que decidimos en el feminismo que no se dialoga con los agresores? O sea, es como de, es como que tenemos esta pregunta otra vez. Es como de, y así, bastante, es que ocurre con un montón de situaciones de este tipo. Bueno. Chicas, si os parece, voy a empezar a introducir las preguntas del público. Sí. O sea, ha sido súper interesante. Yo he aprendido un montón. He estado todo el rato así tomando notas porque, vamos, he podido aprender un montón de cosas, pero como Rosa se tiene que ir y tengo un par de preguntas que son para ella, o bueno, al menos una que es para ella y otra que yo creo que su visión puede aportar mucho, voy a empezar a introducir las preguntas del público.
En cuanto al público, seguir metiendo, si queréis, todas las preguntitas que tengáis en el chat o levantarme la mano, le dais ojo a las reacciones, a levantar la manita y yo os voy introduciendo, ¿vale? Y bueno, vamos a ello. Primera pregunta con respecto a Rosa. Nos hablabas al principio de la charla de protocolos de respuesta a agresiones y nos han preguntado si esos protocolos dependen de cada universidad o se establecen a nivel regional. No sé si tú lo sabes o... Sí, bueno, de hecho creo que lo hemos comentado a lo largo de la charla más adelante. No hay un protocolo unificado, no hay... Todo depende básicamente de la universidad. En el caso, bueno, van sacando y los órganos que tienen reguladores pues hacen sus revisiones y tal. Normalmente tampoco hacen mucha revisión porque ya se sabe cómo funcionan los órganos reguladores de la universidad. Pero sí, son totalmente locales a nivel de universidad. Guay. Y bueno, antes de... O sea, es que hay otras preguntas en medio, pero hay una pregunta que me ha parecido muy interesante y me gustaría que, si os sentís cómodas, la comentarais las tres, que es un poco... Bueno, las tres tenéis un activismo muy potente en redes y esto es una pregunta que nos ha hecho una compañera que es... Bueno, porque a mí también me las han hecho y gente que no es muy activista se la hace. Y hace referencia a que, bueno, como veis vosotras, que las personas... un poco que debería ser una persona aliada en redes con respecto al fenómeno FARC. No lo voy a llamar FARCers porque no son feministas y FARC suena a pedo en inglés, entonces voy a elegir esta palabra. ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían responder o deberían ignorar y bloquear? ¿Cómo pueden posicionarse o qué deberían hacer para apoyar? Bueno, yo creo que Juani lo ha cubierto un poco antes, pero de todas formas es eso. Depende del contexto y de cómo sea la clase de agresiones o de acoso muchas veces que se sufre. Normalmente en redes sociales la mayoría de conductas abusivas se pueden denunciar. Otra cosa es lo que Twitter haga con ellas, que muchas veces no hace nada, absolutamente nada. Bueno, Twitter o Instagram, por ejemplo, ¿no? Y yo es que creo que hay gente como que va muy a piñón con esto de ser agresora y de ser pues mala persona, que me parece bastante impresionante como concepto, pero hay gente que parece que se esfuerza mucho, ¿no? A esa gente ni agua, o sea, report, blog, hasta luego. Hay mucha gente que, bueno, simplemente pues no tiene maldad, va con un desconocimiento y con unos prejuicios, porque todo el mundo maneja prejuicios, y con unos prejuicios y un vocabulario que puede parecer, y que es incómodo y que puede parecer, bueno, pues muy, muy mal situado, por decirlo así. Bueno, con eso pues ya depende un poco. Al final, el tema de si entrar o no en esta clase de casos, pues yo qué sé, depende de las fuerzas, de cómo te veas tú con ganas, con tiempo, si tú vas a tener capacidad de responder, porque muchas veces ese es un gran problema. Y no sé, yo creo que sí, pues. Quizá voy a repetir cosas que has dicho, pero añadiendo algo de algoritmos, porque quería decir que lo que ha dicho Rosa de bloquear, muchas de estas gentes, las personas que tú ves en redes que tienen un comportamiento muy machacón, son muy activas con el tema anti-trans, no suelen saber que sus argumentos son bullshit. O sea, no suelen necesitar un contraargumento porque normalmente están manejando la perdiz. Y cuando tú intentas, hay gente que intenta corregirles y que, bueno, que hay que distinguir un poco de gente que está un poco perdida de gente que está yendo a piñón, ¿no? Que es que de hecho es fácil distinguirlos, ¿no? Cuando tú una persona va a piñón lo ves, o sea. Y si una persona está yendo muy a saco, bloquearles, porque es que interactúas con ellos o con su hashtag, con su etiqueta, y lo que haces es promocionar su contenido, porque Twitter es una mierda de red. O sea, Twitter promociona donde ve actividad, lo sube. Y de hecho tú ves que hay youtubers, tuiteros que se meten ahí a crear polémicas extrañas para conseguir vistas. Y entonces tú puedes estudiar el comportamiento en redes de esta gente. Y un número reducido de usuarios muy violentos, voy a decirte 100, comprando unos cuantos de bots, te pueden crear el hashtag del día. O sea, pueden hacer un trending topic. Entonces, y no sé, luego tú puedes ver que se meten un montón de gente a contrarrestarle y no
pues producen el efecto contrario del que quieren, muy a menudo. Y luego esto es lo en general, cuando ves un reaccionario, esto lo dijo Sartre, te intentan manejar la perdiz. O sea, se divierten viendo cómo les contraargumentas. Entonces, si detectas eso, pasa de ellos. O sea, Sí, yo creo que es muy importante eso, el ver si es alguien que va a hacer mal o a marearte, o ver si es alguien que va muy perdido y que realmente quiere esa información o que realmente le vendría bien y cambiaría su mentalidad, ¿no? Y yo hay veces que no me puedo callar con esta gente que va a hacer daño cuando veo algún tuit feo, pero en vez de ir a responder, ir a citar, hacer capturas o tal, paso de esos rollos y yo lo que hago es ponerme a escribir un hilo informativo sobre todo el tema desmintiéndolo sin sacarlo directamente porque es que por una parte no quiero interaccionar con otra gente, con esa gente, por otra parte paso de ese tipo de movidas, porque al final lo único que hacen es quitarte energía y ya si eso que vengan a quejarse a tu hilo y te aprovechas tú de las dinámicas de Twitter. Ya, entiendo. Y bueno, una cosa que creo que habéis dicho antes, supongo, y me resulta un poco parecido, bueno, al final es lo que se hace en cuanto a feminismo es cuando se les dice a los hombres que eduquen a otros hombres de sus círculos, supongo que ya sea por redes o presencialmente, las personas aliadas con respecto a esto podrían hacer esto también, ¿no? Simplemente educar sobre la realidad de las personas trans que ellas saben a sus familiares, amigos y tal que pueden estar ahí un poco dudando o que les ha llegado la desinformación esta de la que hablábamos también. hombre, les aliados pueden ayudar haciendo cosas muy básicas. Mi padre, por ejemplo, es un buenísimo aliado trans. No tiene ni idea de feminismo, no habla en Twitter, pero cada vez que tengo un problema me lo resuelve. Y es como de, gracias, mi padre me resuelve mis problemas de la vida cotidiana en plan de, hostia, tengo que comprar esto online, estoy súper estresado, me lo compro. Y es como de, si tú quieres ayudar, normalmente encuentras la forma de ayudar, sea ofreciendo apoyo pasivo o intentando que visibilizar a esa gente o visibilizar su discurso, suele ser muy eficiente. En temas como leyes, pasar protocolos, obviamente un aliado ayuda un montón, porque las personas no normativas en minorías no tenemos mucha voz por nosotras mismas, sin la ayuda de los aliados. Yo, perdón, pero me voy a tener que ir ya porque tengo un problema y me voy a tener que ir corriendo, básicamente. Pero me ha gustado muchísimo estar aquí bueno, y hablar con vosotras y escucharos también, que es un placer siempre. Tenía muchas ganas de conocerte. Pues eso, bueno, de todas formas, vosotros cuando queráis ya sabéis que pues nos podemos escribir y podemos hacer una videollamada en cualquier otro momento así, seguir cuando podamos. Y eso. Rosa, muchas gracias, de verdad, ¿eh? Nos has aportado una vista muy importante y, no sé, mucho ánimo con tu tarde. Un abrazo muy grande desde Prisma y desde Gracias. mí. Desde Adiós, cuídate. Cuídate. Vale. Bueno, pues si os parece, bueno, no sé si he interrumpido algo o seguimos con las preguntas. Quiero hacer un apunte respecto a lo que has dicho de FARC, que seguramente mucha gente no sabe qué se supone que significa FARC. Además de sonar como pez en inglés, efectivamente FART, vale, que no es te Feminist Appropriating Radical Transphobe, es decir, transfoba radical que se apropia del feminismo, cosa que es bastante más descriptivo que TERF. Yo suelo usar transfobas directamente, pero me gusta mucho el Pero término. transfoba es más genérico. A ver, Las TERF son un tipo muy concreto. el problema del término FAR es que aunque yo lo ame, si voy a la terraza del bar, que no voy a ir, ¿no? Porque está cerrado, pero si voy, no lo entiendo la gente, porque está, que no voy a ir. Entonces, bueno, si hay gente que habla inglés, pues sí que uso FAR, pero normalmente no suelo, pues no tiene más gente. Yo para eso lo que suelo utilizar es más las transexcluyentes. Pero
O Carmen Calvo directamente, que total. Pues no sé si hay más preguntas. Aurora. Sí, perdón. Es que estaban pidiendo por el chat lo de Harch y estaba yo ahí tecleando. Vale. Mándaselo. Sí, pero ya nuestros compis lo han estado mandando. Vale, una compañera corroboraba lo que decía Juani, de que las investigadoras andaluzas no son conscientes de que existen baños neutros, e incluso nos comentaba que en algunos centros se ha llegado a penalizar por acudir al baño que no debes. No sé si esta persona quiere puntualizar algo más. Si quisiera añadir algo más, solo tiene que levantar la manita ¿sabes? Y la de silencio, pero no sé, yo lo he leído y me ha parecido fuerte. Sí, a mí me han acosado en el baño de ciencias, de hecho, lo reporté. Y hay algunos sitios en Granada, donde, en la universidad, facultades donde se tienen baños con un logo que es transinclusivo. Pero eso básicamente se pusieron mediante campañas de vandalismo de los estudiantes. No voy a promocionar el vandalismo, pero funciona. Es como y es legal. En este caso es legal. Bueno. Mira, aquí Dolores Loli, que es quien nos ha escrito este mensaje antes, si quieres contar un poco más tu experiencia. Sí, bueno, no me he decidido ni hacer la tesis, pero si entráis en internet está por todos lados, pero en fin. Yo sé que en mi centro de investigación se nos ha penalizado por, a ver, el baño de mujeres estaba en una punta del edificio, el de hombres estaba justo en la otra. Entonces, yo que sé, pues tiene algo y tienes que ir al cuarto de baño del hombre. Hay mujeres que se les ha penalizado o se les ha impedido extender los permisos de estancia. Y en ese centro, por ejemplo, hay cámaras en cada uno de los extremos con sensores de movimiento, así que te están grabando constantemente donde quieran, menos en los cuartos de baño. Se supone que es por protección, también necesitas tarjetas específicas para entrar en el laboratorio, incluso en tu propio despacho a veces te quedaba afuera, estaba todo muy controlado, ¿no? Yo creo que era un exceso de control y te veían entrando en el baño de hombre y te regañaban. A ver, pues yo no tengo ningún problema, me da igual dónde ir a mear, en un lado o en el otro. ¿Sabes? Si tengo una urgencia, no me puedes poner esas trabas. Entonces, si la dirección ya me llamaba la atención a mí me da exactamente igual, porque, a ver, yo soy mujer, soy lesbiana, me da igual, en el centro no había ningún transexual, así que no me lo había planteado ni siquiera ese tema. Gracias. No, quería luego hablar un poco del tema de las medidas positivas, ¿no? O sea, los hombres cis heteros tienen un montón de ventajas acumulativas en su carrera que son como completamente invisibles, ¿no? En cambio, lo que hacemos nosotras desde el feminismo o desde la militancia LGBTI, pues se ve un montón. Pero esto no significa que no estén todas estas ventajas acumulativas, ¿no? Entonces, creo, y ya me diréis qué opináis, pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo, ¿no? Por lo menos las que tenemos este survivor bias y estamos más o menos en situaciones de cuando montamos un congreso, pues, en el comité científico, cuando escogimos los invited, tal, ¿no? De ir un poquito con cuidado, pero esto, hacer una cosa activa de hacer red entre nosotras. Las mujeres en física somos muy pocas y nos conocemos poco y estamos muy aisladas, ¿no? Entonces es como, creo que es interesante esto, que nos hablemos y que hagamos un esfuerzo a la hora de montar, pues, lo que sea, ¿no? Porque los hombres lo hacen entre ellos de forma natural, los hombres cis hetero lo hacen de forma natural, cada día, todos los días van invitando a gente que se parece a ellos y están en todas partes. No sé cómo lo veis vosotras. Sí, yo creo que es eso, que la dinámica del poder y del prejuicio lo que hace es que si no se toman medidas activas contra ella, se perpetúa a sí misma. Al final, el estereotipo de la mujer o de las personas LGTBI como menos capaces se acaba haciendo real a sí mismo. ¿Por qué? Porque no nos seleccionan por el estereotipo de que somos menos capaces, ¿no? Entonces, si no hay una lucha activa contra ese prejuicio, si no vamos haciendo redes y nos vamos apoyando y se van tomando medidas para
para, en cierto modo, forzar esa diversidad, es que no va a haber forma de acabar con ese prejuicio, no va a haber forma de, pues eso, de acabar con esta discriminación, porque la propia discriminación se perpetúa a sí misma, incluso se maximiza. Entonces yo creo que es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que hacer más red, más piña y un poquito de tenernos más en cuenta y tenernos más aprecio en ese sentido, ¿no? Mi activismo, que además yo personalmente estoy muy de acuerdo, pero es que mi activismo además se centra en hacer redes. Entonces igual estoy sesgada, ¿no? Pero la importancia es múltiple, en parte porque necesitamos redes para cuidarnos y redes para protegernos. Redes para un poco intentar cubrir las cosas del sistema que no están funcionando y ayudarnos unos a otros. Y otro motivo es político, que es cuando tú vas a pedir cambios políticos, un recurso no puedes hacerlo realmente si no tienes fuerza. Y de hecho, en general, los doctorandos científicos y estamos muy mal organizados, pero cuando hemos conseguido cambios políticos, normalmente es mediante crear redes. Por ejemplo, las mejoras en las FPU que se han conseguido fueron mediante, creo que lucha sindical, pero en todo caso, organización y protesta. Y en general es que hacer piña es muy importante en muchos niveles. Pero vamos, que para conseguir cambios legales al fin del día necesitas primero hacer redes en algún momento. Y un poquito en este sentido voy a interrumpiros para hacer la promoción y que además de organizar cosas y tener redes entre nosotras, en Prisma son muy poquitas chicas. Y sería guay que vinieran más, que se metieran más. Prisma es una asociación que nace para defender los derechos de las personas LGBT en LGBTI+, en ciencia, tecnología e investigación. Y bueno, ayer ya hablé mucho de ello. Quienes vinierais ayer ya visteis mi spot. Pero básicamente mi experiencia, llevo un año aquí, no llevo tampoco mucho tiempo, no me han pagado por decir esto, pero mi experiencia es positiva. Me parece que se toman muy en serio los cuidados, muy en serio la representación, se hace mucho trabajo y sobre todo se hace mucho apoyo. Vienen personas con dudas, con problemas. De hecho, bueno, en algún momento sacaremos un programa de mentorazgo también para personas LGBT jóvenes en investigación o empezando su carrera, pero nos faltan manitas y nos faltan manitas de señoras. Así que, por favor, no hace falta que estéis en España. Ayer nos preguntamos, ay, ¿pero hay que estar en España? No. Si eres una científica expatriada, como hay tantas y tantas, puedes formar parte de Prisma. Si eres de un país latinoamericano o incluso no latinoamericano, pero de habla hispana y nuestro activismo puede ayudarte a crear cosas en tu país, también eres bienvenida. Y bueno, o sea, invitaros a que forméis parte de esto. El grupo de apoyo y visibilidad, hemos hecho un currazo a hacer esto, pero es que además no nos conocíamos, hemos trabajado muy bien y yo la verdad es que, no sé, he aprendido un montón de mis compañeras y os animo a participar. Bueno, ya hasta aquí el segmento ese de los vídeos de YouTube publicitario, pues ya hasta aquí el de la charla. Ahora pasaremos un enlace a la página de Prisma y desde allí os podéis meter. Muchas gracias. Y sois bastante wholesome. ¿Bastante qué? Que sois bastante sanotes, wholesome. Ah, sí, bueno, hacemos lo mejor que podemos. Gracias. Y bueno, si os parece voy a pasaros alguna otra pregunta porque quedan preguntas muy interesantes. Por ejemplo, para Juani, cuando nos comentabas de que has decidido dejar de participar en conferencias pues por las personas que formaban el plantel o el grupo organizador, nos preguntan si puedes llegar a explicar, bueno, yo creo que ya lo has contado antes, pero a lo mejor me ha quedado muy claro, ¿cuál es el motivo que te lleva a decidir declinar estas ofertas? Bueno, la verdad es que el motivo principal es que mi nivel de ansiedad subía tanto que no podía ir. O sea, es que no podía ir físicamente, era imposible. O sea, en realidad es un problema incluso de inaccesibilidad, diría yo, porque es que no. Es como de hecho, en algunas situaciones fue complicado porque creo que he perdido conexiones importantes por eso. Pero me puse fatal, por ejemplo, cuando la primera vez que me ocurrió esto me puse muy mal y al final dije es que no puedo y me fui. Vale, perdón, me he equivocado al transcribir la pregunta. Lo que quería, o sea, eso es fallo mío.
Lo que querían saber es si se lo puedes hacer decir a quienes invitan, o sea, que tu decisión que has decidido no acudir por estas personas, y si es así, ¿cómo lo haces? Supongo que es porque la persona pregunta, o sea, herramientas. Al principio me explicaba y después cada vez me explico menos, porque mi sospecha es que en general los problemas que tengo se saben. O sea, porque yo creo que los temas de acoso en general, mi impresión es que todo el mundo sabe quién es quién en cada red, porque la información se propaga. Y porque ya cuando ya han pasado 10 años o 7 o 5, me cuesta, ¿sabes? Entonces ya últimamente, ya por protegerme incluso, yo digo, mira, yo me voy, digo, por ejemplo, tengo un problema con uno de los participantes. Y ya está. Le digo, no quiero estar en el mismo evento con una persona que hay ahí. Y no digo quién es, claro. O sea, tampoco puedo estar siempre, o sea, quiero decir que hay veces que realmente si no conoces a las personas, si no conoces a los organizadores también o no sabes cómo van a salir, pues tampoco te pilles mucho los dedos. No les mandes, si les mandas algo muy largo, igual se lo toman personal, les mandas algo breve y te sales de la forma menos dolorosa. Para mí es lo que funciona. Sí, nos comentan que es una opción muy elegante. Un momento, y desde aquí lo apoyamos. Hay una pregunta que me la han mandado por privado a mí en el chat, vale, que ahora lo estaba repasando, porque es que no puedo entrar en el chat sin apagar la cámara, así que no la he estado. Pregunta para todos. A la hora de planificar encuentros, conferencias inclusivas, además de tener códigos de conducta que generen espacios seguros, ¿qué criterios objetivos seguirían para asegurar que los paneles son diversos e inclusivos? ¿Los paneles invitados o los paneles de otro tipo? Porque si son invitados, puedes invitar a gente diversa, o sea, no... Supongo que sí, que los de invitados, supongo que se está preguntando por o sea, yo la normalmente composición según tamaño, o yo qué sé, no lo sé. Yo tengo este mensaje. Quien haya escrito esto puede escribir, a mí me puede escribir en personal o a Aurora o quien sea, y puntualizando un poco porque me da la sensación de que no ha quedado muy claro, y si queréis mientras os voy pasando otra pregunta, ¿vale? Y vamos a esta. Vale, esta es una pregunta que me ha llegado a mí por privado y dice: soy una mujer trans joven que lleva poquito tiempo sabiendo que no es un chico. Me asusta un poco no tener herramientas el día de mañana para ser una mujer científica y defenderme de tanto mansplaining y de que todo el mundo piensa que soy más tonta de lo que soy por ser mujer. ¿Algún consejo para lidiar con esto? Supongo que pide herramientas para enfrentarse a esta realidad de que todo el mundo te esté patronizando y en plan explicándote tu tesis, supongo. A ver, es que es un miedo razonable, pero de nuevo creo que el consejo más esencial es búscate una red cerca de donde estés, o lo más cerca de donde estés, o lo más similar a tu campo o en tu campo. Que un espacio seguro, porque si tienes algún conflicto, acudes a tu red o a gente, busca un poco tus aliados. En plan en realidad normalmente tenemos todas las herramientas que necesitamos para gestionar todas las situaciones, pero cuando estamos aislados y solos, pues no es fácil. Entonces, tener una red te ayuda mucho. Yo no tenía red, me monté una y salí del armario. No sé si alguien ha mirado las fechas, pero yo fundo mi conferencia en 2018 y salgo del armario en 2018. Pero bueno, que ahora mismo hay muchas redes en muchos sitios. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me mudé a España, tenía un poco de miedo de mudarme a Granada. Escribí a gente de Prisma y me presentaron a gente de LGTB en Granada. Luego, yo también. También si no la cagamos mucho, si eres muy joven, el día de mañana las cosas estarán mejor que ahora. Sí, de hecho, cada año hay una nueva generación de Zoomers que votan. Y esperemos que no muchos voten a Vox. Elena, creo que ibas a intervenir. Sí, no, que yo, además del tener redes, yo lo que también me ha ayudado mucho es tener una amiga que más o menos entienda lo que hago y para rajar, para desahogarte cuando te pasan estas cosas, porque creo que también es muy necesario toda la frustración que esto acarrea, porque al final es una frustración que en el momento tal,
para soltarlo. Eso yo creo que también es muy necesario, que puede ser gente de la red o puede ser gente que no tenga que ver con investigación. Mis amigas más cercanas con las que hablo de estos temas no tienen nada que ver con la academia, pero sí que es cierto que al final, de una forma o de otra, ¿no? La red es muy importante y no... Y a ver, si encuentras a alguien en tu entorno que te apoye directamente y tal, bien. Si no, pues al final también yo creo que con esto ya te las vas viendo venir. Cuando te van a hacer el mansplaining o cuando te van a intentar quitar algo, ya lo ves venir y ya aprendes como a gestionarlo a base de experiencia, ¿no? Pero sí que veo muy importante en la red para que te ayude gente que ha pasado por cosas similares y luego también para el mero hecho emocional de poder desahogarte de toda la frustración que ello conlleva. Entendido, genial. Pues, Elena. Vale, he recibido una puntualización de la pregunta de antes que dice así. Me explico. O sea, la pregunta era, Aurora, ¿puedes recordarla, por favor? ¿Qué criterios objetivos usaríais para aseguraros de que los paneles son inclusivos y diversos o algo así? Vale, y entonces esta persona puntualiza. Me explico, muchas veces no sabes cuál es la historia de los posibles panelistas. En ocasiones, desgraciadamente, el acoso en el ámbito privado. Y no es conocido si un investigador o investigadora es respetuoso e inclusivo. Juani ha dicho que los acosadores son conocidos por todos, pero desde mi experiencia ha habido a veces panelistas o investigadores invitados para abrir conferencias conocidas solo por su producción científica. Y al hilo de la propia conferencia he sabido que son personas con comportamientos por lo menos cuestionables con sus compañeros y compañeras. Perdona, yo me he perdido parte de la frase por ruido de... O sea, lo que cuenta es que ella, que en su percepción no es tan conocido, no es tan mainstream las agresiones o los comportamientos que han podido tener las personas, y ella ha tenido experiencias. Esta persona dirá a un congreso, el keynote que abre el congreso, pues muy bien todo, y luego a lo largo del congreso se ha enterado de cosas turbias de esta persona. Entonces supongo que sí, o sea, como que no es tan conocido como a lo mejor puede parecer en unos determinados círculos lo que va haciendo la gente. Como organizadores, yo diría que, hombre, siempre puede ocurrir que no sepas algo de alguien y invites a la persona equivocada, pero bueno, es que así es la vida. O sea, no puedes juzgar, no puedes sacarte por ese tipo de cosas. O sea, si tú estás haciendo las cosas bien y tuviste mala suerte, pues la culpa no es tuya. O sea, la culpa es de la persona que hace lo que sea. Pero en general, pues, pedir sugerencias de speakers a colectivos, por ejemplo, yo qué sé. Si vas a organizar un evento en un país o en un campo determinado y no se te ocurren speakers diversos, puedes escribir o a gente de ese campo que tú veas que es visible, que son activistas, o a redes. En plan. También puedes hacerles... yo lo saco normalmente por Twitter, pero es que a mí se me da muy bien hacer búsquedas en Twitter. Y no sé, suelo seguir a la gente activista. O sea, yo lo que hacemos es una mezcla de... A veces no sabemos a quién estamos invitando, o sea, pero es que hay veces que tienes que hacer eso. Por ejemplo, no puedes saber 100% de todo el mundo. Entonces, cuando queríamos más mujeres en Qt, pues yo un día me senté, cogí todos los papers publicados en el último año, miré más o menos la popularidad en redes y me iba buscando minorías activamente en los papers más populares del año. Y pues lo saqué así, a mano. Y cuando ya llevas un tiempo, pues preguntar. En plan de, a veces pide sugerencia a una red que colabora con nosotros, o etcétera. Pero vamos, no te rayes por equivocarte. Un poco desde mi experiencia buscando doctorado, que una cosa no se hace aquí en España, pero sí se hace en otros países, lo de preguntar, bueno, lo que habéis dicho vosotras, de infórmate de con quién vas a trabajar. Y en general las mujeres a mí me han resultado más accesibles de, oye, vi que estuviste trabajando en este laboratorio, ¿cómo es la PI? ¿Qué política de trabajo tienen? ¿Cuál es su posición con respecto a las personas LGBT? No, pero supongo que si contactas con alguna mujer que ha trabajado con esta persona, no sé, o sea, a mí también, en mi campo al menos es muy pequeño, es paleontología y todo el mundo se conoce, entonces siempre conoces a alguien que ha trabajado, que ha tal con alguien,
le escribes y le dices, oye, esta persona, ¿qué pasa con...? ¿Es buena onda, no es buena onda? Puedes hacer una lista de speakers y mandarse, si es sobre feminismo, la puedes mandar a una asociación de mujeres en ciencia y que te digan si les parecen bien. O sea, es como es una forma de... Porque en muchos casos no lo van a denunciar nunca nadie. Es el tema de muchas agresiones no se denuncian. Y es que además te puedes meter en un lío flipante si las mencionas a las personas, porque te denuncian a ti. Entonces, digo, hay veces que esto funciona por la red de susurro que se llaman. Pregunta. Pues genial, chicas. En principio no tenemos más preguntas. Si alguien quiere pasar alguna, que pase preguntas y cerramos. Y bueno, en principio, hasta aquí la mesa redonda, a no ser que en lo que hablo entre alguna preguntita más. Y no sé, muchísimas gracias. Yo al menos personalmente he aprendido un montón de vuestras experiencias. A ver. Bueno, si nos están llegando felicitaciones también por el chat, a la gente le ha gustado muchísimo esa intervención. Y nada, yo es que estoy súper feliz de esta charla. Muchas gracias por venir, por participar, por todo. Aurora, muchas gracias por moderar. Y bueno, mi idea era dejar esto abierto, o sea, dejar de grabar ahora, dejar abierto por si alguien se quiere quedar charlando, pero luego no sé si son a las 3 o a las 3:30, pero hay una charla más. Bueno, siguen las charlas y van a estar nuestras compañeras moderando. Entonces podéis ir a comer y daros a las 3, vale, si me confirman que es a las 3. Es la siguiente charla y bueno, pues podéis hacer un break, pillaros un bocadillo, un cafetito y volver. Y a lo mejor seguimos aquí de charla, quién sabe. Bueno, ha entrado una última pregunta. Me preguntan para Juani, herramientas para crear redes en tu campo de personas afines a ti. Esta pregunta es un poco general. Bueno, hemos hablado de códigos de conducta, hemos hablado de, pues, es que esto es prácticamente como montar un colectivo y hay muchos estilos. Cada persona tiene el suyo, porque no todas las personas trabajan de la misma manera, pero en general herramientas de gestión de proyectos básicas suelen también venir muy bien. Utilizar Discord, utilizar medios digitales para... Yo es que soy muy burocrática cuando monto redes. Yo utilizo medios digitales como Discord o Slack para organizar proyectos. Utilizo todo códigos de conducta, protocolos y poner todo por escrito, tener agendas, tener actas. Ayuda con la accesibilidad de la gente, porque muchas veces hay gente que a lo mejor no puede estar más de una hora en una reunión, cosa que hacemos muy mal en mi asociación, porque nos reunimos a veces y tardamos horas en salir, pero hay gente que no puede estar más de una hora en una reunión, o incluso menos. O hay gente que tiene necesidades de tiempo diferentes o no se pueden reunir. Entonces es bueno tener pensar un poco en todo el mundo, en realidad. O sea, cuando trabajes con gente, pregúntales qué necesitan y cómo se quieren organizar. Medios de... para montar una conferencia necesitas conseguir dinero de alguna forma. Eso es un movidón. Eso es, normalmente nosotros es lo que más nos cuesta. Mandamos solicitudes de proyectos a todo el mundo que vemos que podría financiar y que sabemos que son más o menos éticos, según nuestros criterios. Pero eso es un trabajazo en general. Ahí necesitas músculo. Ahí necesitas que poneros bastantes personas a contactar. Empezar es complicado. Empezar es mucho trabajo. Bueno, supongo que en esto también las redes, ¿no? O sea, una red ayuda a tener la fuerza para crear otra red. Y, o sea, sin ser yo especialista de esto ni nada, pero como que tiene un poco de sentido. Vale, pues sí. En principio... Y elegir un tema, porque si te expandes mucho, al final no haces nada. O sea, si eliges un tema en plan de yo quiero hacer inclusión en biología molecular cuántica. ¿Cuánta gente está interesada en Twitter? 2. Pues ya está, os asociáis. Es como... Empecéis con algo, ¿sabes? Pero... hay muchas veces que nos agobiamos con traer la revolución comunista ya de golpe y no, hay que hacerlo con cositas pequeñas, pasito a pasito. Pues vale, yo me quedo un ratito más, pero haría el descansito vale.
Voy a dejar de grabar. Hasta aquí la mesa redonda. Muchísimas gracias a todo el mundo por participar, a las ponentes. Y bueno, supongo que como esto va a estar en YouTube, suscríbete, date a like y todas esas cosas. Un saludo desde Prisma.